Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Hoy vamos a tener un tema sumamente importante. Vamos a hablar de los temores que muchas veces hacen que los dominicanos, los ciudadanos comunes y corrientes, no hagan lo que tienen que hacer en un momento determinado. Y eso puede ser sumamente importante en lo que podría sucederle después, si el triunfo o el fracaso. Hoy me acompaña, como frecuentemente, nuestro compañero Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe, y tengo la muy grata presencia de la licenciada Josefina Arbelo, el licenciado Celedonio Jiménez y el licenciado Leopoldo Bartiles, tres destacados académicos y sociólogos dominicanos. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. ¿Cuál es el peor de los temores? La dama. Yo diría que el peor de los temores es cambiar la rutina. La rutina es lo más cómodo que hay para una persona. Entonces, involucrarse en cosas nuevas, distintas, crea muchos temores. Por la inseguridad de que quizás yo no pueda hacer lo que tengo que enfrentar, si podré responder a las demandas, las expectativas que otros tienen de mí, si al final podré ser exitoso, si eso que yo espero que ocurra, ocurrirá como yo espero que ocurra. Entonces los cambios, por eso la gran mayoría de la gente prefiere la rutina. Eso es lo que ahora se utiliza con mucha frecuencia el término la zona de confort. La zona de confort. A la gente le gusta estar ahí. Sí. Ahora, ese miedo deriva en una incertidumbre, ¿no? En una incertidumbre personal. Sí, estamos hoy justamente en una situación social, y yo diría que hasta internacional, no solo local, sino internacional, lo que algunos llaman la globalización del miedo. Se han profundizado conductas temerosas que en cierto modo existen desde hace mucho tiempo, pero que se profundizan hoy. Siguiendo en la línea de lo que planteaba Josefina, yo pienso que el asunto de la ausencia de confianza en muchas personas, el temor, la autoestima, ¿no? El problema de la autoestima, el que se piense, qué va a creer, qué va a decir la gente de lo que yo diga o haga. Ese temor, esa desconfianza es un elemento muy situado hoy en la realidad. El que mucha gente tema, yo he visto unos letreros por ahí, dicen de 10 personas, 9 temen hablar en público. Y pienso que está muy ligado a esa situación de una subestimación personal, de una falta de confianza. Pero bueno, decía que hay lo que algunos han llamado una globalización del miedo, porque hoy asistimos a diversas manifestaciones del miedo, del temor. Yo he hablado de una paranoia social en la República Dominicana, que no solo tiene que ver con el problema de la seguridad, sino de una diversidad de miedos que tiene la gente, por ejemplo, a policías, miedo que tiene la gente, por ejemplo, el caso hoy día de la mujer al hombre dominicano. Este problema del feminicidio se ha convertido en un tremendo trauma, tremendo problema que crea muchos temores, aunque claro está, también hay miedo del hombre a la mujer que no tiene miedo. Sí, es cierto. Y asistimos en realidad a diversas manifestaciones de temor. Ahora, usted tocó el tema del miedo escénico. Sí. 9 de cada 10 personas dijo temen hablar en público. Sí. La experiencia me indica y me enseña, ustedes como sociólogos y estudiosos de la conducta humana pueden decir si estoy en lo cierto o estoy equivocado. Yo he observado que el miedo escénico no se vence, apenas se controla. Y recuerdo que una vez, hablando sobre el tema, Freddy Veragoigo, que en su época era prácticamente el rey de la televisión, el hombre más popular que existía en la televisión, confesó una vez que él tenía miedo escénico. Y eso ha ocurrido incluso con muchos de los grandes artistas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo perfectamente, porque lo leí, porque no lo conocí, por supuesto, de Franco Corelli, que era uno de los grandes tenores de todos los tiempos. Decía que a veces que le entraba un miedo escénico
que la esposa tenía que empujarlo para que entrara al escenario. Sí, Sí, pero porque son experiencias que se dan una sola vez. El tenor que va a interpretar X obra es esa sola vez. Podrán venir otras, pero esa vez las cosas tienen que salir bien y la voz es lo más delicado, una de las cosas más delicadas que tenemos. Entonces, evidentemente, y extrapolándolo eso a situaciones un poquito más de carácter social, se podría incluso decir que hay miedo escénico cuando las circunstancias están invitando a que tú, por ejemplo, des una declaración pública para ayudar a resolver algo y te contienes, no solo por el peligro que eso te pueda acarrear físicamente, sino te contienes porque no estás seguro de que tendrá del aceptación, control ¿no? de tu imagen y de que Sí, tendrá aceptación exactamente. del mensaje. mire, Así señor Guerrero, yo creo que usted dijo la palabra clave del miedo, que es el control. Cuando no tenemos el control de lo que va a ocurrir después de mi participación, escenario, la toma de decisión, lo que yo estoy haciendo, o sea, si yo no tengo el control que viene detrás de ese comportamiento, ahí viene el miedo. Entonces, como no lo puedo controlar, no sé qué va a pasar después, o cómo yo puedo manejar lo que va a ocurrir después, qué va a pensar la gente, no lo puedo controlar. ¿Cómo quedó ese escenario? ¿Cómo quedó esa participación mía? No lo puedo controlar. Así, ¿cómo la gente puede interpretar eso? Entonces, ahí viene el temor. Cuando podemos tener el control, entonces el miedo disminuye. Yo pienso que detrás de este temor también el elemento individualismo, sobreestimación, el yo, hay una sobreprotección del yo. O sea, yo tengo temor de quedar mal. Entonces, ese elemento acrecienta esa llama, ese temor, ese miedo, ese individualismo. Porque cuando yo pienso, bueno, yo voy a decir algo, pero no debo pensar en función de que yo quede bien o quede mal. Yo creo que se aminora un tanto. Ahora, entonces, yo creo que el problema del yo y del individuo está muy presente en esto. El temor al futuro, Eso, a lo que vendrá mañana, eso. el incierto mañana. Puedo perder mi empleo, no voy a poder seguir pagando el colegio de los niños, voy a tener que mudarme. Todas esas cosas paralizan a una persona, ¿no? Y a veces, ¿qué se siente? ¿Cómo se puede controlar eso, no? Si hay manera de controlarlo. Mire, hay una serie de migraciones o personas que han emigrado de República Dominicana por la incertidumbre del futuro. Es decir, el temor de qué va a pasar cuando ya yo tenga que retirarme, pero no, ¿cómo me retiro? Porque soy, por ejemplo, un profesional que trabajo independiente, no estoy dentro de la nómina del Estado, como ocurrió anteriormente, la que me va a pensionar. Entonces, cuando llegue mi momento de retirarme, por la razón que sea, ¿qué yo voy a hacer? Y la gente se ha ido del país por eso, por esa inseguridad a cómo voy a resolver mi problema después de. Sí, el miedo al futuro. Pero El sin miedo al embargo, futuro. si toman esa decisión de salir del país, también están, se puede decir que aventurando, porque no siempre es buscando algo cierto. Pero ve la seguridad en otros lugares. Ve la seguridad en otros lugares. Donde hay mejores condiciones. Ya ha visto experiencia de otras personas y entiende que allá hay una seguridad. Bueno, recordemos que hay mejor. gente que se ha lanzado de un 15º piso Sí. en un fuego, creyendo que es un camino de salvación, porque puede morir quemado, pero si se lanza de un balcón 15º piso, la muerte es segura. Es decir, y esas son las decisiones que se toman cuando uno no tiene el control de sus decisiones, ¿no? Sí, así es. Eso, A mí me gustaría hablar de un aspecto sobre esto del miedo y del temor, un poquito más allá de lo que concierne al control o no que pudiéramos tener los individuos. Porque en la base de esa desconfianza que podríamos tener en no tener control de nuestro futuro, de nuestro destino, hay una serie de circunstancias que se han dado en el mundo globalizado moderno,
circunstancias tales como la flexibilización del trabajo, la precarización del trabajo, el colapso de los sistemas de seguridad social, incluso en países que solían tener sistemas de seguridad social en Europa, bastante sólidos, ya parece que no los van a tener, etcétera. Eso tiene un impacto tal que crea lo que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman llamó el miedo líquido. Es decir, toda nuestra vida, la vida cotidiana, la vida pública, está permeada por ese sentimiento de inseguridad que incluso crea, vamos a decirlo así, un humus para la imaginación que solo puede dar lugar a imágenes de futuro apocalípticas o distópicas. Yo he conversado con algunos colegas sobre el fenómeno de la popularidad que están teniendo recientemente novelas, películas y series que tratan el tema de ese futuro catastrófico, ya bien sea porque el cambio climático acabó con una guerra, humanidad, o por una guerra, o por una hambruna, por una peste, por un virus que convierte a la gente en zombie o en vampiro, etcétera, etcétera. Es decir, uno se pregunta, pero ¿y por qué esto? ¿Por qué son tan populares estos productos en la actualidad? Y claro, cuando uno mira hacia cómo hemos conformado estas estructuras y mundos de vida tan inseguros respecto a cómo lo fueron antes, al punto de que ya se nos dice, sobre todo a los jóvenes, ya nosotros probablemente hayamos pasado ese umbral, pero a los jóvenes se les está diciendo hoy día, mira, no esperes que tú vas a vivir de una sola carrera. Bien. Prepárate para poder tener 3 o 4 carreras en tu vida, porque para ver si consigo un empleo. Ajá, porque ahorita esta habilidad que tú tienes ya es obsoleta. Bien, si no lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. La noche de hoy tengo la grata presencia de 3 destacados sociólogos dominicanos y estamos hablando de un tema que afecta de una manera u otra a todos los habitantes, no solo de este país, sino de cualquier parte del mundo. El miedo a las cosas que no se conocen. Hemos estado hablando del miedo al futuro, la incertidumbre que se produce, y yo quiero hacerle una pregunta muy personal. ¿Han padecido ustedes en algún momento ese tipo de miedo? Sí, yo la he padecido cuando he cambiado de trabajo. Sí, yo he tenido la suerte de tener trabajo por mucho periodo, mucho tiempo, o sea, no he cambiado tanto, pero las veces que he tenido que cambiar he tenido temores. ¿Por qué? Porque ya estaba acostumbrada a un trabajo que yo conocía, sabía cómo enfrentar los problemas, pero al cambiar de trabajo yo no sabía las cosas que se me podían presentar y si le iba a saber manejar y si iba a resultar exitosa. Sí he tenido ese tipo de temores. Bueno, yo pienso que sí, que el temor, el miedo es una cuestión humana. Yo creo que es muy difícil negar esa experiencia, esa realidad. Yo también la he tenido en situaciones parecidas, independientemente de que tengo más de 30 años en la docencia. Cada semestre, cuando me voy a presentar a mis estudiantes, a los nuevos estudiantes, al nuevo curso, siento una cierta tensión. Eso es evidente. Eso uno no puede negarlo, se da. Cada vez que tú vas a tener una situación nueva, personas nuevas, cómo va a resultar la cosa. También yo creo que el problema del temor, del miedo, se manifiesta en los seres humanos en términos de la incertidumbre en relación a su estado de salud. ¿Cuál es el estado de salud? Hoy la humanidad asiste a una multitud, a veces inédita, de enfermedades. Entonces uno a veces piensa, bueno, ¿seré yo objeto en un momento inesperado
del ataque por uno de estos virus, de estas bacterias, de estas enfermedades. Son situaciones normales. En términos también del miedo escénico, puedo decir que ha sido una experiencia, una personalidad relativamente tímida la mía, pero bueno, yo en la universidad asumí posiciones de dirección estudiantil y eso me hizo desde temprano, apenas iniciando la brega estudiantil, tener que dirigirme a grandes masas de estudiantes en el aula magna, pero aún así, todavía cuando yo voy a un escenario público, siento una tensión. Ahora, el miedo que paraliza y que probablemente impide que la gente, la persona que lo padece en ese momento, pierda la habilidad que tiene para cualquier actividad humana. Eso es muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en la universidad, cuando me tocó la universidad, no todos los exámenes eran escritos, había unos exámenes orales, sí. Y uno tenía que sacar sacar un boletín, sacar algo de un sombrero, como se dice, y tú no sabías realmente lo que venía, ¿no? El tema. Pero ese tipo de cosas es insignificante con relación a otro tipo de miedo. Por ejemplo, hoy en día probablemente muchos dominicanos estén muy preocupados por el incierto 2020, es decir, tendremos elecciones, la gente puede decir que los resultados de esas elecciones pueden cambiar totalmente la forma en que han estado viviendo, pueden perder sus empleos, pueden conseguir empleos mucho mejores, eso también crea un temor, ¿no? Claro. Porque no sabe siempre el cambio. ¿Hay algún antídoto para eso? Porque... Bueno, hay una fórmula de que se habla, que bueno, uno dice... Dicha teóricamente es muy fácil, pero cuando hay que practicarla, y es eso de tener miedo al miedo. O sea, uno a lo que debe tenerle miedo es a tener miedo. Pero, insisto, es una fórmula aparentemente efectiva, pero muy simple. ¿Cómo logramos tener miedo al miedo? Entonces yo creo que o controlar el miedo, ¿verdad? Controlar el miedo. Es una fórmula, es ejercitarse en los problemas en términos de que cuando tú tienes un temor, una cuestión que te paraliza un tanto, la fórmula sería lanzarse, sin esperar mucho, sin contar mucho, porque si tú te pones a contar, a esperar, a dosificar la acción, entonces se hace cada vez más difícil. Entonces el problema sería lanzarse. Pero también puede ser positivo una dosis pequeña, por lo menos, de miedo. Porque ustedes han mencionado ya no se llama también, miedo, ahora se llama estrés. Han mencionado ejemplos de miedos que tienen que ver mucho como con la responsabilidad. O sea, el miedo a quedar mal tiene que ver mucho también con la responsabilidad del individuo, del profesional. Usted mencionaba el hecho de cuando se enfrenta a un nuevo semestre. Entonces no es positivo esa dosis bien administrada de miedo. Yo pienso que la fórmula de enfrentar el miedo tiene mucho que ver con la experiencia que uno haya tenido enfrentando el miedo. Es decir, en la medida en que nos enfrentamos a una situación, por ejemplo, cambio de empleo, o me mudé, o me quedé sin trabajo, cómo enfrenté la situación. O sea, en la medida en que los problemas que se nos presentan resultamos exitosos en la respuesta, eso nos da más confianza. Y esa confianza nos pone frente a los nuevos retos con mayor fortaleza. Bueno, si yo salí bien aquí, yo hice tal cosa, me salió bien, y allí entonces yo no, ¿por qué temores si yo en otros momentos he podido asumir esto y lo he resuelto? Entonces yo pienso que las experiencias exitosas ayudan a disminuir el miedo, a vernos en el futuro, ¿verdad? Como la mayor posibilidad o mayor seguridad de poder salir bien. Se necesita una dosis muy alta de carácter para eso, ¿no? Sí. Miguel también, pero... y Héctor, yo creo que es muy importante, sí, lo que planteaba Josefina, la experiencia que tú tienes al enfrentar la situación, eso te va a servir de retroalimentación para nuevas situaciones. Pero si uno no da el paso, sencillamente va a estar
trabado permanentemente en el enfrentamiento En su trabajo, de esa situación. en Ahora, su- yo, perdona que te interrumpa, a propósito de lo que decía Héctor, yo creo que es muy importante cierta dosis de miedo, porque a veces caer en la temeridad es muy peligroso, pero hay que tener algún nivel, alguna dosis, porque eso ayuda a que tú prepares mejor las cosas. Yo recuerdo, tú mencionaste a Vera Joico, Freddy, y yo recuerdo a Jackie Núñez del Risco diciendo que cada vez que él se paraba frente a la cámara, él sentía temor, y que el día que dejara de sentir ese temor, dejaba su actividad, dejaba su quehacer profesional. No quiero que me revelen aquí un secreto profesional, ¿no? Eso no lo voy a exigir, pero en su trato con los alumnos, en su labor docente, ¿qué tipo, por lo regular, de miedo o de temor expresan sus estudiantes? Los estudiantes, Sí, se expresan. ¿Qué notan ustedes? ¿Qué observan en sus estudiantes? ¿Qué les preocupa a los estudiantes, especialmente cuando llegan, por ejemplo, a la universidad por primera vez, ¿no? el estudiante por lo regular, siente los mismos miedos que nosotros sentiríamos ante algo que se inicia por primera vez, si es, ¿verdad?, un recién llegado, si es un nuevo estudiante. Pero con el tiempo también, en la medida en que ellos van conociendo a los profesores, ellos de hecho, los estudiantes de la UAS tienen una red amplísima de información en la cual comparten información sobre cómo le fue a X amigo con tal o cual profesor, si es buen profesor o no buen profesor, y eso entonces los ayuda. Pero eso en sociología, ¿no? Pues no creo que en ingeniería. No, en todo, es decir, usted entra en internet a esas redes de estudiantes y usted ahí ve los comentarios. Incluso ellos tienen un sistema de puntuación para los profesores. Yo creo que en el caso sí, de sociología hay una relación más primaria, Sí, porque más somos directa. menos, Pero en el menos. caso en general de los estudiantes con aulas más grandes, sí hay temor. Ese profesor tiene una cara muy dura, un ogro, va a poner examen Gilet, o sea, hay esos temores. Y a asunto determinadas a los materias, exámenes. supongo. Sí. Determinadas Examen asignaturas. Gilet, no hacía mucho que no oía eso. Vamos a hacer otra pausa, regresamos después de ella, continúen con nosotros en Edición Nocturna.